Uno va. Bueno, buenas tardes. Somos el grupo 9, conformado por Franco Sati y Agassi Juan Cruz. Y bueno, vamos a presentar nuestro trabajo titulado La inflación de alimentos versus la inflación general, impacto sobre la canasta básica alimentaria en Argentina durante el periodo del 2020 al 2025. El propósito de esta investigación es analizar cómo la inflación de alimentos ha afectado el poder adquisitivo de los hogares argentinos y especialmente los sectores de menores ingresos. Bueno, el- para empezar con esto, vamos a hablar del contexto histórico. En Argentina se enfrenta a un problema inflacionario estructural desde hace décadas. Ya en los años 80 se vivieron niveles de hiperinflación eh, que superaban el 100% mensual. Después de la convertibilidad de los 90 y la devaluación del 2002, la inflación quedó instalada de forma crónica. Bueno, con promedios anuales superiores al 30%. Durante el periodo que analizamos, que sería entre el 2020 y el 2025, se combinaron factores como desequilibrios fiscales, shocks externos y políticas monetarias expansivas, que mantuvieron a la inflación como un problema persistente. Esto genera lo que llamamos el sesgo antipobre, porque cuando los alimentos suben más que el promedio general, las familias más vulnerables, que son los que destinan la mayor cantidad de sus ingresos a la comida, pierden poder adquisitivo más rápido. Bueno, el objetivo general de esta investigación fue analizar el impacto comparativo entre la inflación de alimentos y la inflación general sobre la accesibilidad económica de la canasta básica alimentaria durante el 2020 y el 2025. Entre los objetivos específicos buscamos comparar la evolución del IPC general y el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, cuantificar la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil y finalmente identificar los factores que explican la diferencia entre ambos índices. Bueno, en la identificación de los factores clave encontramos dos dimensiones importantes. La primera es que los alimentos más afectados son los productos frescos como las carnes, las frutas, las verduras y los lácteos que sufrieron mayor volatilidad con subas interanuales muy superiores al promedio. Y esto impactó directamente en el valor total de la canasta. Segundo, los factores macroeconómicos, entre los que se destacan el tipo de cambio y la dolarización de insumos, la estacionalidad y las condiciones climáticas. El aumento de estos costos logísticos y energéticos y la dependencia de materias primas importadas. Estos factores explican por qué los precios de los alimentos se comportan de manera más inestable que los del resto del índice general. Bueno, en el marco conceptual trabajamos con el concepto de inflación general, diferencial, perdón, que se da cuando el aumento de los precios de los alimentos supera el promedio general. Esto genera un sesgo antipobre porque las familias de menores ingresos destinan una parte mucho mayor de su presupuesto en la compra de comida. También analizamos la canasta básica alimentaria, que define la línea de indigencia, el salario mínimo vital y móvil, que permite medir el poder de compra de los trabajadores, y la puja distributiva, que refleja el conflicto entre que refleja el conflicto entre sectores por una mayor porción del ingreso nacional. Bueno, en cuanto a las teorías explicativas de la inflación, consideramos tres enfoques. El primero habla de la teoría monetarista que se le atribuye al exceso de dinero de circulación. El segundo es la teoría estructuralista, que enfatiza las rigideces productivas, la concentración económica y la dependencia externa. Y el tercero, la teoría de la demanda, que la asocia al exceso de gasto respecto a la oferta disponible.
Nuestro trabajo se adhiere al enfoque estructuralista porque incluso en años con menor expansión monetaria, los alimentos siguieron aumentando debido a causas estructurales como la concentración del mercado y la dolarización de los costos. Bueno, concluyendo mi parte, le doy la palabra a mi compañero Franco Sati. Buenas. Ahora pasamos a la hipótesis. Esta sostiene que la inflación del rubro alimentos y bebidas de bebidas no alcohólicas entre 2020 y 2025 sistemáticamente fue superior al IPC general. Como consecuencia, el salario mínimo perdió poder adquisitivo frente al costo de la canasta básica alimentaria, confirmando el sesgo antipobre de la inflación. En cuanto a la metodología, se utilizó un enfoque cuantitativo y comparativo en el análisis de series de tiempo e indicadores económicos del periodo 2020-2025. Las fuentes principales fueron los datos oficiales de INDEC y un relevamiento propio de precios de supermercado y tiendas de barrio. En cuanto al diseño metodológico, se trabajó tres ejes principales. Primero, la comparación de índices, observando la evolución mensual e interanual interanual del IPC general y del capítulo alimentos y bebidas no alcohólicas. Segundo, el seguimiento del valor de la CBA, de la canasta básica alimentaria, tomando la línea de indigencia publicada por el INDEC. Y el tercero, el análisis del salario mínimo vital y móvil para evaluar su poder de compra frente al costo de la canasta. Además, el análisis del salario mínimo vital y móvil para evaluar su poder de compra frente al costo de la canasta. Además de esto, realizamos un revelamiento propio de 10 productos representativos para comparar precios entre supermercados y comercios de barrio, con el objetivo de observar las diferencias locales respecto a los datos oficiales. En cuanto a los resultados principales, observamos una caída real del salario mínimo frente al costo de la canasta básica alimentaria. En 2020, un salario mínimo alcanzaba para cubrir aproximadamente 1,4 canastas, mientras que en el 2025 apenas llega a cubrir solo una. Esto demuestra que la inflación alimentaria fue sistemáticamente superior al IPC general, afectando directamente la capacidad de subsistencia de los hogares más vulnerables. Los alimentos más afectados fueron la carne vacuna, los lácteos, las frutas y las verduras, que registraron los mayores incrementos interanuales. Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones, podemos afirmar que la hipótesis fue confirmada. Entre 2020 y 2025, la inflación alimentaria superó al IPC general, provocando una pérdida aproximada del 30% del poder adquisitivo del salario mínimo en términos de canasta básica. Las causas estructurales de este fenómeno incluyen la dolarización de insumos, los altos costos logísticos, la concentración del mercado y la volatilidad del tipo de cambio. El impacto es socialmente regresivo, ya que los sectores bajos ingresos enfrentan un índice de inflación más alto que el promedio nacional. Por eso, proponemos tres líneas de acción. Primero, controlar de manera focalizada los precios esenciales de la canasta básica. Segundo, reforzar las transferencias digitales como la tarjeta alimentar. Y tercero, impulsar acuerdos sectoriales entre el Estado, los productores y las canastas y las cadenas de comercialización para estabilizar los precios. Así finaliza nuestro trabajo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.